Buenas tardes a todos, ¿no? Entonces, continuamos con el curso, ya estamos entrando como a la parte final, ya no vamos a echar tantas cuentas, sino lo que vamos a hacer es ver más cómo podemos implementar esto y algunos usos interesantes de lo que estamos haciendo. De hecho, ya hicimos la parte central del curso, que era ver cómo podíamos hacer el parse y cómo podíamos hacerlo, construir nuestros árboles de parse y a partir de eso hacer una primera traducción. Esa traducción se llama traducción orientada por la sintaxis, que era lo que estábamos haciendo donde uno va leyendo el texto, haciendo el parse, y después a medida que se activa alguna regla de la gramática, de hecho ahí ya puede hacer una primera versión de traductor y puede empezar a avanzar en esa dirección, ¿listo? No obstante, esa forma de hacerlo, pues nos puede generar algunas limitaciones. Primero, eso puede ser bastante lento, porque básicamente lo que nosotros hacemos es, mientras vamos interpretando la sintaxis de nuestro lenguaje, viendo cómo cada pedacito de la entrada se acomoda a cada una de las reglas del lenguaje que están pues implícitas entre la gramática, pues vamos reemplazando y vamos llamando código. Eso es en esencia lo que estamos haciendo. Pero si encontramos algún error, digamos, no nos podemos pillar antes que el error ha ocurrido. Y como lo vamos haciendo, digamos que piensen ustedes como en línea, el problema de eso es que efectivamente o eventualmente eh, podemos cometer errores en el código y no nos vamos a dar tiempo de que eso, no nos vamos a dar cuenta de que eso está pasando hasta después de que lleguemos ahí. Y la idea es que eso no pase, la idea es que nos podamos anticipar un poco. ¿Listo? Entonces, digamos que, de nuevo, con lo que hicimos ya podemos construir un preliminar de lenguaje. Ya tenemos todos los elementos. eh, Sin embargo, necesitamos construir algunas cositas adicionales para poder hacer el análisis semántico y poder hacer por fin la traducción de código. Entonces, creo que esta semana ya terminamos. Sin embargo, vamos a ver, digamos que una estructura de datos particular que nos va a servir para poder, digamos que construir algo más elaborado respecto a los árboles de parse que estamos construyendo. Y esa herramienta o esa estructura de datos se llama un árbol sintáctico abstracto. Entonces, nosotros ya hemos construido árboles asociados a parse, ¿listo? Y lo que hemos hecho, le gastamos un montón de tiempo, pero pues así es el curso, así vale la pena hacerlo, entendiendo cómo se construyen las gramáticas, cómo se hace el parse de las gramáticas, y ya tenemos una forma de coger nuestro programa y construir esos árboles. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que los árboles no necesariamente nos sirven para poder escribir nuestros programas. Bueno, digamos ahí lo que está en la estructura como la lógica detrás, pero no necesariamente sabemos cómo es nuestro programa. ¿Listo? Entonces, los árboles abstractos sintácticos son las estructuras de datos que le permiten a uno organizar en forma de árbol los componentes de un programa. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar sobre eso. En la siguiente clase ya vemos análisis sintáctico y una introducción a cómo se hace el análisis semántico y una introducción a cómo se hace ya el reemplazo de código. Pero digamos que esta clase es interesante porque vamos a ver que esto es una herramienta que podemos utilizar para programar mejor. Ya vamos a ver cómo. Entonces, con Bison, ya que charlamos un poquito con Bison, podemos construir intérpretes o evaluador de expresiones, ¿verdad? Entonces, podemos hacer verificación de programas, simplemente saber si un código casa o no con la estructura de un lenguaje, y de hecho podemos hacer algo que interprete de uno ese lenguaje. ¿Cómo? Recordemos, simplemente llamando en Bison, cuando, aquí miremoslo, mientras nosotros estamos procesando las reglas de la gramática, podemos implementar la lógica. ¿Listo? Y esta lógica después la podemos compilar y aquí ya podríamos hacerle el parse a una expresión o hacer algo mucho más elaborado para un programa. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que vamos calculando los resultados mientras vamos haciendo parsing de la entrada, ¿no? Entonces, recuerden que lo que implementa Audition es un parsing ascendente, es decir, cogemos los tokens y vamos construyendo desde los tokens el árbol asociado, el árbol de parse asociado,
Entonces, si nosotros encontramos algo que corresponda a una expresión, pues podemos ir evaluando esa lógica. Ya lo habíamos revisado un poco. El problema de eso es que podemos hacer un montón de cálculo y una de las cosas que no es, digamos que es tan obvia, pero sí es importante, es que si tenemos errores de parse, recuerden que los errores de parse, por ejemplo, los podemos pillar cuando tengamos un token que no tenga una regla asociada, ese es como el caso más común. Si ocurre eso, nos vamos a dar cuenta mientras estamos haciendo parse. El lío es que si tenemos programas así súper grandes y el error está por allá abajo, nos vamos a gastar un montón de tiempo haciéndole parse al programa y vamos a descubrir el error demasiado tarde y va a pasar un montón de tiempo antes de que eso pase. Entonces, en general es más deseable encontrar todos los errores de parse antes de la ejecución. Antes de la ejecución, ¿listo? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es construir una representación del programa, que es una representación en términos de un árbol binario, llamado un árbol abstracto sintáctico. Y ese árbol binario nos vamos a dar cuenta que es básicamente nuestro programa. No existe un solo árbol abstracto sintáctico. Eso depende del lenguaje en el que nosotros implementemos esto y de las características del lenguaje o de lo que querramos hacer con nuestra gramática. ¿Listo? Pero vamos a dar cuenta que es un concepto demasiado general que vamos a poder utilizar, inclusive para cosas que uno no podría pensar, por lo menos en este momento. Ya las vamos a ver. Lo que queremos representar en nuestro programa en la forma de un árbol. ¿Cómo? Queremos hacer algo como esto de acá. Entonces, aquí tenemos nuestro programa, ¿cierto? Entonces, nos hemos desgastado y ya sabemos, hemos trabajado bastante para entender cómo esto se puede volver un árbol de parse. Eh, pero, entonces, pues básicamente lo primero que hacemos es sacar esto en tokens, ¿cierto? Cada uno de estos tokens acá. Después, esto lo pasamos, en la secuencia de tokens, la pasamos por un analizador sintáctico que nos va a botar un arbolito. Entonces, el arbolito nos va a decir, por ejemplo, aquí hay una expresión y eso tiene unos hijitos, etcétera. ¿Listo? Lo que queremos construir hoy, o intentar construir hoy, o ver cómo se construye, es algo parecido a esto, que es un poquito distinto a lo que tendríamos asociado al árbol de parse. En el árbol de parse, pues básicamente tenemos como en una estructura de árbol los componentes del programa, pero no tenemos, no sabemos qué significa cada uno de esos componentes. Entonces, fíjense en esta estructura tan bonita. Usted tiene un programa, ¿listo? Entonces, lo que queremos hacer es construir un arbolito donde nosotros, por ejemplo, tengamos acá, esto es un programa, esto es un statement, ahorita vamos a definir bien qué es esto. Eh, un statement tiene un while y tiene un return, ¿cierto? Un while, por ejemplo, adentro puede tener una condición, ¿sí lo ven? Puede tener una condición, que es esta de acá, y la condición lo que puede hacer es comparar dos variables, miren, dos variables, y dentro del while, el while puede tener un body, ¿cierto? Que es lo que ejecutaríamos de manera repetida. Ese body puede tener un branch que corresponde a este if de acá. El branch puede tener una condición de comparación, un cuerpo del body y el else que está acá, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro del cuerpo del if aparece esta expresión de acá. ¿Listo? Y dentro del cuerpo del else aparece esta expresión de acá. B igual a B menos A. ¿Qué tenemos acá? Una cajita que nos indica, aquí vamos a hacer una asignación. Lo que está al lado derecho le vamos a asignar el resultado de una operación binaria que tiene estas dos cosas acá, que está restando B menos A. Y lo que está a este lado, este A, le vamos a asignar una operación binaria que es la resta de A menos B. ¿Listo? Entonces, aquí aparecería la comparación del if, ¿no? Aquí hay un branch, aquí hay una condición. Mire que aquí hay una condición, un compare, aquí hay otro compare. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay acá realmente? Esto es súper bonito porque así se ven los programas. Esto ya está mucho más cercano a cómo se ve un programa. Entonces, de hecho, esta es la razón por la cual vinimos al curso. Una de las razones. Eh, Cuando uno tiene este código, pues hace parsing, bueno, hace
la extracción de los lexemas y hace parsing, pero en realidad uno va detrás de una cosa como esta. Fíjense ustedes que si uno tiene esta estructura de acá, uno ya sabe exactamente cuál es la lógica detrás del programa. Antes habíamos sugerido que si uno construía el árbol de parse para una expresión, por ejemplo, uno podía evaluarla. Hacía cierto recorrido sobre esa expresión y la puede evaluar. Pero esto es una generalización de esa idea. Entonces, aquí cada una de estas estructuritas, piénselo como un árbol en estructuras de datos, pues nos va a decir, aquí es un statement tiene un while tiene un return, el while tiene una condición. Aquí tenemos toda la información que necesitamos para entender la lógica del programa. Entonces, eso es lo que queremos construir hoy. ¿Por qué? Porque es que si nosotros tenemos esto, podemos hacer cosas bastante interesantes, como por ejemplo, reemplazar cada uno de esos por código de máquina. Podemos hacer cosas bastante sofisticadas que se necesitan en el lenguaje, como chequear los tipos. Podemos verificar, por ejemplo, que estemos haciendo operaciones entre tipos que son adecuados. ¿Por qué? Porque es que aquí está todo lo que necesitamos en la lógica del programa. ¿Listo? Entonces, vamos que este era el pedacito que nos faltaba. Eh, yo creo que ya muchos inferimos cómo lo podemos hacer. Recuerden que esto de acá se parece mucho al árbol que tendríamos acá, un árbol sintáctico que tendríamos acá. Entonces, antes habíamos construido árboles sintácticos, árboles de parse, y lo que queremos es movernos hasta acá. Entonces, simplemente para que lo vean, aquí un ejemplito, parse tree versus abstract syntaxis. No puse la... Entonces, por ejemplo, tenemos esta expresión, ¿listo? Entonces, si nosotros le hacemos parse, nosotros ya sabemos cómo hacerle parse a esta expresión, pues nos va a dar un arbolito igual a este. Ese es el árbol de parse. Como ven, esto se parece mucho a esto de acá, de hecho tiene como la misma estructura, solo que aquí ya tenemos las operaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que el árbol de parse es lo fundamental, aquí están las reglas del lenguaje, pero acá sí nos dice qué operaciones necesariamente tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, esto es más un análisis relacionado con las reglas que aplican al lenguaje. Y aquí en esta estructura de datos, ahorita vamos a ver cómo la construimos, no es complicado, tenemos todo lo que necesitamos para poder correr nuestro programa. ¿Listo? Entonces, digamos, usamos la misma herramienta. ¿No? Aquí no vamos a construir nada desde el punto de vista de herramientas formales. Usamos la misma herramienta, solo que la misma herramienta es en nuestro parse ascendente en Bison, solo que tenemos que adaptarlo un poquito para que nos genere esto de acá. Pero si ven, esto es como muy parecido, ¿no? Si ven que la estructura es muy parecida, solo que en esta de acá yo ya sé que, por ejemplo, yo quiero hacer eh, B más B por 2 y el resultado le sumo C y el resultado lo hago igual a A. ¿Listo? Hasta acá tengo cuáles son las reglas que sintácticamente aplican. Aquí, perdón por ser tan reiterativo, ya tengo la lógica de lo que yo quiero ejecutar. ¿Listo? Entonces, de hecho, digamos que eso es lo que necesitamos entender hoy, que estas estructuras existen y ya después ustedes pueden revisar cómo se construyen. Pero pues vamos a revisar un poco de cómo las construimos. Entonces, esto es una cuestión de usar Bison de manera inteligente para, en vez de obtener esto de acá, eh, obtener esto de acá. ¿Listo? Obtener esta estructura de acá. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, nótese que aquí están como los componentes de un programa. Entonces, en un programa hay statements, en un programa hay whiles, en un programa hay variables, en un programa hay operadores de asignación, hay branch, hay return. Aquí está como todo lo que yo especifico que va a ser parte de mi lenguaje. ¿Listo? Entonces, yo voy a crear nuditos asociados a cada uno de los tipos de componentes que yo tengo en mi lenguaje. Eso es lo que voy a hacer. ¿Listo? Por ejemplo, los operadores binarios, todas estas cosas van a tener noditos. Y noditos, cuando digo van a tener noditos, estoy hablando en términos de estructuras de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, arranquemos con una expresión sencillita. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta expresión de acá. Ok, entonces nosotros ya sabemos cómo hacerle parse a esta expresión de acá y que eso nos va a dar un árbol de parse, análogo a esto que está acá, ¿no?
un árbol de parse, el parse tree. Nos dice esto es un factor, esto es un término, ta, 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 ta. Pero yo quiero convertirlo en algo que sea realmente las operaciones que yo quiero. Entonces, ¿yo qué hago? Y esto es abstracto, pero eso es lo que se hace. Yo me creo un nodito, me imagino que pues ya en estas alturas de la vida ya estamos familiarizados un poquito con C. Entonces, yo me creo una estructura de tipo expresión, ¿listo? Entonces, ¿qué es esto? Es un nodo que corresponde a una expresión. Yo no tengo en este ejemplito, pero va a ser un nodo que va a modelar cómo se conforma una expresión. Y es un nodo que lo va a poner en memoria. Entonces yo puedo tener expresiones de diferente tipo. Entonces expresiones, por ejemplo, de adición, de sustracción, de división, de multiplicación y de asignación de valor. ¿Listo? Entonces, estos son tipos de expresiones. Si ven que estoy trabajando a un nivel abstracto, pero pues, digamos no estoy tan lejos de lo que yo quiero, entonces yo estoy diciendo, en mi lenguaje, yo quiero que el lenguaje manipule tipos de expresiones. Eso es todo. Entonces, aquí le pongo una variable que me especifique el tipo. Entonces, yo puedo decir, ahorita lo vemos, yo puedo decir, una expresión puede ser un producto. ¿Listo? Y atentos acá. Esto es un arbolito binario, en este caso las expresiones. Recuerden que esto de acá yo lo puedo escribir como un árbol. Esta expresión yo la puedo escribir como un arbolito, como esto de acá. Entonces, yo voy a decir que una expresión va a tener un hijito a la izquierda y un hijito a la derecha. ¿Listo? ¿Qué son los hijos? Son otras expresiones. Entonces yo puedo tener una expresión y dos hijitos que sean expresiones. Y pues para los que están sospechando qué es eso, pues en las expresiones voy a meter, me imagino que ya lo saben, voy a meter esta información de acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la expresión de arriba sería de tipo producto. Y el producto a la izquierda va a tener otra expresión que tiene una expresión de tipo suma, ¿listo? Y la expresión de tipo suma va a tener dos, bueno, un valor, perdón, aquí esto no es asignación de valor, sino es el valor, va a tener otra expresión que va a tener el valor de 10 y otra expresión que va a tener el valor eh, de 20 acá. Aquí iría el de 10 con valor de 10 y aquí iría con valor de 20. Lo veo, pero espero que lo entiendan. Aquí el valor de 20 y aquí iría el más. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, así yo puedo escribir una expresión, ¿no? Pensemos en abstracto. Simplemente pensemos en modelando como en orientado a objetos en abstracto. ¿Qué hay acá adentro? Una expresión, multiplicación, que está compuesta de dos expresiones, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Listo? Y como adentro son expresiones, pues simplemente le pongo un apuntador a las expresiones que lo conforman. Y una expresión adentro, de hecho, puede tener un valor. Entonces, en algún momento puedo meter el valor que yo necesito. ¿Listo? Aquí esto es pues si quieren llamarlo un patrón de diseño, pero piénselo como una función que le permite crear expresiones. Entonces, si yo quiero construir la expresión correspondiente a todo esto que está acá, a todo esto que está acá, pues yo voy a tener que crear un montoncito de expresiones, ¿no? Una para el por, una para el más, uno para la izquierda, derecha, 10, 20, 30. Entonces, lo más fácil es construirnos un create expression, una funcioncita que sea create expression. Entonces, create expression, uno le dice el tipo de expresión que quiere y le cuelga los hijitos. ¿Listo? Entonces, pues los hijitos tendré que construirlos antes de llamar la función, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Reservamos memoria para la expresión. Esto es importantísimo porque yo no sé, pero no sé si en su cabeza, pero los programas ocupan memoria. ¿Listo? Y aquí es cuando los programas empiezan a ocupar memoria. Uno cree que el programa no ocupa memoria, pero el programa sí ocupa memoria porque en últimas el programa lo vamos a representar con un árbol de este tipo y aquí le estamos reservando memoria. ¿Listo? Entonces, cuando uno dice que no importa tanto si el programa es grande o es pequeño, está bien implementado
o no, sí importa, porque aquí usted está reservando memoria. Y si usted tiene programas mal escritos, pues va a tener árboles de estos súper, súper grandes. ¿Listo? Y eso ocupa, como cualquier estructura de datos, si la subimos a memoria, pues va a ocupar espacio en memoria. ¿Listo? Y va a ocupar espacio en memoria, por ejemplo, porque aquí tenemos apuntadores a los hijitos y tenemos apuntadores a un valor que es el tipo, tenemos el valor, que seguramente va a ocupar algún espacio en memoria, y tenemos los apuntadores a los hijos. Y esta cosa de acá ocupa espacio. ¿Listo? Entonces usted dirá, no, pero no se preocupa tanto del espacio. Pero claro, si usted ya está trabajando, por ejemplo, en computación científica, donde tiene que escribir expresiones así súper largas, y esas expresiones súper largas las tiene que ejecutar muchas, muchas veces. Entonces, muchas, muchas veces una expresión súper larga es muchas, muchas veces muchos de estos arbolitos. Y ya no es lo mismo si yo tengo un millón de arbolitos de esos, así tengo menos de esos arbolitos. Por eso escribir buen código tiene impacto dentro de la memoria. ¿Listo? Y escribir buen código, no solamente escribir código eficiente, sino escribir código que no ocupe tanto en memoria. ¿Listo? Así que las cosas empiezan a casar ahora sí. Ok, entonces, ¿esto de acá qué hace? Construye expresiones. Ok, entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, créeme una expresión, expresión create. Esta es simplemente una funcioncita que ejemplifica cómo crea la expresión valor. Entonces, la expresión valor, ¿qué es? Pues simplemente yo le paso, yo construyo una expresión create de tipo expresión valor. Entonces, él va acá a esta enumeración y dice, tipo expresión valor, a un valorcito. ¿Listo? Le paso 00. ¿Por qué tiene sentido pasarle 00 ahí? ¿Quién me dice? ¿Por qué le paso este 00 acá? Así, sí, así. ¿Por qué? Porque hay una expresión que es para 10, ¿cierto? Y 10 es un numerito. ¿10 tiene hijitos? ¿Hijo izquierdo, hijo derecho? No, ¿cierto? Entonces yo le pongo los hijos como null. Bueno, como cero. El apuntador queda apuntando a cero. ¿Listo? Entonces, aquí me estoy refiriendo a la creación de una expresión que tiene adentro un valor particular, 20 o 10, y esto adentro no tiene sentido que tenga hijitos. ¿Listo? En cambio, las de afuera sí tiene sentido que tenga hijitos. Un hijito, dos hijitos. ¿Listo? Entonces, aquí le pongo el valor y retorno el valor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo puedo construir el árbol abstracto, sintáctico, asociado a esta expresión? Pues una forma de hacerlo es a mano, literal. ¿Listo? Entonces yo empiezo. Digo, bueno, yo creo la expresión 10, ¿ok? Yo creo la expresión 20, ¿listo? Entonces los meto acá, A y B. Yo creo la expresión suma de A y B. Entonces, aquí, cuando hago esto de acá, pues él va y crea una estructurita reserva de memoria para algo de tipo A, para algo perdón, para algo de tipo expresión que tiene adentro el 10, para algo de tipo expresión que tiene dentro el 20. Y acá se crea una expresión que es la suma de A y B. Y lo pone acá, en C. ¿Listo? Entonces, ahí se creó el papá y se creó a los hijitos. ¿Listo? Y aquí que hay 10 y aquí que hay 20. ¿Listo? Después me crea una que se llame 30, que es de tipo expresión, bla, 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 y la llamo D. Y después me creo una multiplicación entre D y C, pero ¿qué era C? Era esta hojita de acá. Entonces acá me quedaría el 30 y aquí me quedaría, en este nodito me quedaría una multiplicación. ¿Listo? Que es exactamente esto de acá. Yo creo un valor 10, creo un valor 10, creo una expresión suma, creo un valor 30 y creo una expresión multiplicación. ¿Listo? Y cuando tengo eso, pues lo tengo porque aquí ya tengo una forma de crear el árbol eh, abstracto, porque en el árbol abstracto ahora sí está la lógica de lo que yo quiero implementar en mi programa. Lo que necesito que entiendan hoy es que los programas, una vez uno les hace parse, al final tienen que quedar representados en memoria y quedan representados literalmente así, con estructuras de datos parecidas a estas. ¿Listo? Entonces, esa es una forma muy manual de construirlo.
Bueno, funciona, pues sí. De hecho, la puedo hacer ya con llamadas anidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear, se ve aquí diferente, ¿no? La expresión 10, la expresión 20, hago una suma de esas dos cosas, después multiplico eso por eso que me dio por la expresión 30, y acá me queda un arbolito, que es de nuevo este de acá. Entonces, ya empezamos a sospechar que eso lo podemos hacer así a mano, pero lo que hemos aprendido hasta ahora puede que nos sirva, porque lo que hemos aprendido hasta ahora va construyendo estas llamadas recursivas, estas llamadas recursivas las va construyendo mientras va haciendo la tarea de análisis sintáctico. Entonces, si pudiésemos modificar un poco lo que tenemos para poder acomodar a esto, tendríamos una forma automática de generar estos árboles de parse. ¿Listo? Entonces, reitero, una cosa importante es que el código no es que viva por allá en el mundo abstracto, el código en algún momento toca pasarlo a una cosa como esta. Y esto es memoria. Miren, memoria, memoria. Hay un malloc por acá. Y si es memoria, ocupa espacio. Entonces, los programas ocupan espacio. ¿Listo? Cuando usted hace un juego, cuando usted hace esa cosa, ocupa espacio. Lo que usted se descarga en una app, eso es código que al final es código asociado a una representación que en algún momento fue un árbol abstracto sintáctico. ¿Listo? Bonito eso. Entonces, una cuestión interesante de eso es que, claro, lo podemos hacer a mano, ¿no? Pero pues si lo hacemos a mano, como siempre ponemos esto es como para darnos cuenta que todo esto se puede hacer a mano, pero si lo podemos hacer a mano, lo podemos hacer un poquito automatizado, ¿no? Entonces ahí es cuando arranca, cuando aparece nuestro Bison. Entonces nosotros habíamos usado Bison para, por ejemplo, verificar si un programa cumplía o no con la sintaxis de un lenguaje o para, por ejemplo, hacer esa calculadorcita. De hecho, pues los ejemplos que tenemos son alrededor de cómo usar Bison para poder hacer ciertas transformaciones o hacer una calculadora un poco más sofisticada. Pero aquí lo que queremos hacerlo es usar Bison eh, para poder escribir esto mismo, solo de manera automática. Entonces recuerden que conceptualmente lo que hace Bison es, uno le dice a Bison, aquí está las reglas de la gramática que yo quiero que usted me identifique a partir de la secuencia de tokens que yo le voy a pasar. Entonces, el, aquí están las reglas de gramática, ¿no? Un programa es una expresión más un token semi. Y atentos acá. Esto de acá, lo acabamos de decir, se llama traducción orientada por la sintaxis. Traducción orientada por la sintaxis es simplemente mientras yo voy haciendo la sintaxis, yo voy traduciendo. Entonces, yo puedo utilizar el mecanismo de traducción orientada por la sintaxis para ir construyendo la estructura de datos que yo necesito. Entonces, echémosle un poquito la mirada a esto. Entonces, básicamente yo puedo arrancar, por ejemplo, con este expression.h. Expression.h pues va a definir estas estructuras de acá. Esto de acá está en expression.h. Simplemente son las estructuras de datos que conforman el arbolito binario correspondiente a nuestro programa. Nada raro. Entonces, después yo le digo acá, vamos a hacer un define, vamos a definir esta macro. Esta macro es simplemente un nombre, un shortcut que se le da a esto de acá. Entonces, cada que le encuentre, bueno, de hecho, esa es. Cada que le encuentre esto de acá, este XPR, él lo va a reemplazar por la estructura que está acá. Él va a decir, yo estoy buscando esa estructura. Eso es todo lo que está diciendo ahí. Entonces, decimos que es un tipo semántico. Esto es una definición interna de Bison. Pero ya vamos a ver por qué, para qué nos sirve. Nos sirve simplemente, y esta es la clave del asunto, aquí es el truco como se usa Bison, nos sirve para que Bison utilice como salida estas estructuras de acá. Yo defino la estructura de datos, el nodito correspondiente con el que armo el árbol, y después yo le digo a Bison, ahora su tipo de dato, el con el que va a trabajar, es esa estructura de datos. Solo eso. ¿Listo? Entonces, atentos con lo que estamos haciendo acá. Todo esto ya lo conocemos, ¿no? Aquí estamos definiendo una gramática correspondiente a, a una expresión, ¿no? Entonces, un programa, ¿qué es? Un programa es una expresión, ¿qué es una expresión puede ser una expresión más un término, ¿qué es un término? Un término, por ejemplo, puede ser un término por un factor. Ah, pero ¿qué es un factor? Un factor puede ser eh, menos alguna cosa. Bueno, digamos, esto ya lo conocemos y ya conocemos esta sintaxis porque lo hemos molestado un montón, ¿no?
Lo que yo quiero que vean es lo siguiente, que si nosotros tenemos esta funcioncita acá que tiene la construcción, esto simplemente para qué nos sirve, para crear expresiones. Eso lo podemos usar acá dentro de nuestra definición de Bison para que mientras estamos haciéndole parse a los tokens, en vez de crear o en vez de ejecutar una lógica, nosotros creemos eh, este mismo código. Piénsenlo así. Vamos a crear este código de acá y en vez de crearlo a mano o crearlo con llamadas recursivas a mano, nosotros podemos ir, mientras estamos haciendo la evaluación de, del- de la sintaxis del lenguaje, mientras estamos haciendo nuestro parse, recuerden que en este caso es un parse LR ascendente, nos toca tener cuidado con eso, pero lo que podemos ir haciendo es diciendo, mire, si encuentra un plus, usted debería crear una expresión que sea de tipo suma, donde coja aquí lo que hay a la izquierda y a la derecha. Miren que lo que hay a la izquierda y a la derecha, acá, en algún momento se puede volver una expresión. Veamos ahí, tienen que mirarlo con cuidado, que es lo que dice acá. Causa que Bison usen acá como everywhere. Entonces, piénsenlo como que lo que están haciendo acá es jugando con estas expresiones y estas expresiones es lo que están componiendo mientras le van haciendo parse al lenguaje. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí, esas son las dos cosas que uno necesita y pues entender cuál es la lógica detrás de esto. Por ejemplo, si multiplicamos, creamos una expresión. ¿Qué tiene la expresión? Pues una expresión multiplicación. Estamos creando literalmente un nodito de esos. Y pues estamos multiplicando lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Quiero notar que lo que esté a la izquierda o a la derecha al final va a terminar siendo una expresión. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, lo último que se va a llamar en las hojitas de este árbol van a ser valores. Entonces aquí yo creo la expresión valor, mírenla. Entonces esto va a quedar acá y estas expresiones valores se van a ir componiendo, conformando el árbol a medida que yo voy haciendo el llamado de mi parse. ¿Listo? Entonces, eso es lo que uno necesita. Haga de cuenta que teníamos el parse de la calculadora, entonces ya más o menos sabemos cuál era la lógica detrás del parse de la calculadora. Cuando se ejecutara cierta regla, yo llamaba cierta lógica. Aquí lo particular es que la lógica que voy a llamar, la llamo para poder construir este árbol de acá. Eso es todo lo que necesitamos saber. ¿Listo? Entonces, obviamente, si alguien quiere cacharrear con esto, le toca mirarlo mucho más cuidado, pero eso es lo que necesitan saber para poderse meter en esto. Entonces, lo interesante de esto es que yo, por ejemplo, si corro esto, pues voy a compilar, en últimas voy a generar un programa con Bison que me va a generar automáticamente esto de acá. ¿Listo? O esto de acá, sin necesidad de que yo lo escriba. Ok, me toca de todas maneras tener cuidado con algunas cositas. Entonces, por ejemplo, este operador unario. Entonces, me toca representarlo con cuidado. Por ejemplo, este operador se ve de esta manera. Factor menos term expresión. Yo puedo tener en algún pedazo de mi gramática para mi lenguaje algo para explicar este operador unario. Sin embargo, me toca ser cuidadoso cuando construya este programita en Bison, porque realmente lo que dice acá, y para que esto case con nuestra descripción de acá, es que esto tiene una operación. ¿Qué operación es? La subtracción. ¿Entre quién? Entre 0 y 20. ¿Listo? Entonces, hay detallitos de esos que hacen que el parse, el árbol de parse, no necesariamente se parezca al Abstract Syntax Tree. Entonces, el Abstract Syntax Tree, pues ya lo estamos viendo, es simplemente una representación abstracta de lo que hace realmente nuestro programa. Entonces, estas son las reglas que conforman, las reglas sintácticas que conforman nuestro programa, las que aplican para nuestro programa, mientras que esto sí es lo que hace el programa. Entonces, por ejemplo, esto de acá toca tenerle cuidado para que quede como cosas como estas. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 5 más 6 dividido entre 7, tenemos la división de 5 y 6. Ya a este lado tenemos, digamos aquí hay que tener cuidado con la presencia de operadores, no son lo mismo, ¿no? Eso tiene más que ver con el orden de los operadores, pero no nos compliquemos con eso en este momento. Lo que necesito que entiendan en este punto es que esto de acá, estas cosas de acá, todo esto de acá, lo podemos construir haciendo un uso adecuado de Bison. ¿Cómo? Simplemente haciendo que Bison haga la composición
de nuestro árbol mientras está haciendo el parse. Eso es todo lo que necesitamos saber en este momento. Claro, si corremos esto de acá, pues nos va a dar un arbolito de parse que nos va a simular todo esto de acá. Entonces, recuerden que conceptualmente nosotros tenemos nuestro programa y lo vamos a pasar la práctica lo que uno hace es pasarlo por un generador por un analizador sintáctico, por esta cosa de acá. Entonces, lo que va a votar en un compilador moderno, más moderno que lo que estamos construyendo ahorita, que simplemente era reemplazando cada instrucción por una lógica, es una estructura de datos intermedia. ¿Listo? En ese momento estamos construyendo nuestra estructurita de datos, este arbolito de datos. Que quiero reiterar que es bastante bonito. Ahí está la lógica del programa realmente. Y entonces el truco es que la lógica del programa la construimos haciendo un uso inteligente de Bison. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer una vez tenemos la lógica del programa? Que es una cuestión interesante. Entonces, podemos hacer cosas bien sencillitas como. Ahorita vamos a hacer porque ustedes me dirán, pero aquí solamente construyó expresiones, expresiones correspondientes a operaciones, pero un programa son más cosas. Ya vamos para allá, pero quiero que vean qué podemos hacer con eso. Entonces, por ejemplo, eso es un árbol, ¿no? Lo que nos sale de correr este programa de acá va a ser un árbol que va a representar la lógica de nuestro código, por ejemplo, este arbolito de acá. Entonces, sobre el árbol podemos hacer cosas de las que hacemos en estructuras de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos recorrer el árbol en preorder. ¿Listo? Entonces, para los que no se acuerdan, el recorrido en preorder acá sería A, B, lo primero que encuentre, ¿no? El primer papá, el primer nodito que encuentre. A, primer hijo B, primer hijo D, H, ya nombre D, entonces seguiría I, ya nombre B, entonces seguiría E, ya nombre A, entonces seguiría C, F, ya nombre C, G y J. ¿Listo? Entonces, este es un recorrido particular. Entonces, del curso de estructuras de datos habrán hecho algún ejemplo donde uno sabe que cuando recorre los datos así, cuando recorre de esta manera, puede evaluar expresiones. Esa es la forma, en preorden yo evalúo expresiones. ¿Listo? Entonces, preorder. Expresión, evaluation. Listo, los recorridos, ¿no? Entonces yo puedo evaluar en prefijo, en posfijo, bueno, digamos, cuando uno ve en estructuras de datos, esto debe no haberlo visto en algún lado. Pero bueno, entonces, ¿esto para qué nos sirve acá? Porque si yo recorro el árbol que hay acá detrás, al final de esto me sale esta estructura E que yo la puedo recorrer, ¿no? Yo le puedo visitar sus hijitos y puedo hacer un algoritmo de recorrido sencillito acá. Entonces, por ejemplo, acá que tengo un algoritmo recursivo que lo que está haciendo es este recorrido en preorden, ¿cierto? Entonces, yo arranco por el papá, entonces lo primero que hago es irme por el hijo izquierdo, ¿no? Irme por el hijo izquierdo. ¿Listo? Vuelvo otra vez acá, pregunto si este es diferente de cero, entonces voy por el hijo izquierdo, voy por el hijo izquierdo, ¿listo? Hasta que ya no tenga más como ir por el hijo izquierdo. Bueno, entonces acá me iría la recursión, ¿no? Me voy por el hijo izquierdo, me voy por el hijo izquierdo, me voy por el hijo izquierdo, eh, hasta que tenga un nodo, en este caso, las raíces, acá, los noditos, las hojas, perdón, son de tipo value, pero como son de tipo value, atrás habíamos dicho que los value tenían hijos en cero. ¿Listo? Cuando esta cosa tiene hijos en cero, entonces entra por este if. Entonces se sale, ¿ok? Eh, Al salirse, él retorna el valor de la expresión, ¿ok? Entonces, digamos que aquí ya tendría, en algún momento, si se pillan en este recorrido, ya tendría el valor ya tendría el valor de 10. Entonces, digamos, si hago el recorrido, esto en preorden, de este en preorden sería multiplique suma de 10, 20, después 30. ¿Listo? Entonces, digamos que no me va a complicar con eso, pero la idea es que si ustedes hacen este recorrido, este es simplemente un recorrido en preorden, pueden hacerle el seguimiento al algoritmo, ustedes al final van a tener, por ejemplo, para el primer caso, los valores, en algún momento yo dije 10, 20, dije suma 10, 20. Entonces ya sé qué operación tengo que hacerle y sé, acá me quedan, en L y el R me quedan los valores de 10 y de 20. ¿Listo? Aquí yo simplemente hago,
verifico cuál es la operación que tengo que hacer. Entonces, en este caso sería la suma de lo que es L, de lo que está en L, que es 10, y lo que está en L, que es el 20, y eso lo retornaría. Entonces, cuando lo retorno, ya retorno el valor de la suma. ¿Listo? Y sigo haciendo el recorrido en preorder. Entonces, más adelante voy al nodo, perdón, acá los estoy mareando, al nodo 30. Y el nodo 30, eh, en algún momento lo tengo que multiplicar con el resultado de lo otro. ¿Listo? Entonces, no se compliquen la vida, simplemente piense que cuando uno hace un recorrido en preorder, era el recorrido que uno hacía para evaluar expresiones. De pronto lo hicieron en alguno de los ejercicios que tocaba hacer durante el curso. Pero el asunto, y lo que necesito que entiendan conceptualmente, es que una vez uno tiene, por ejemplo, el árbol sintáctico, el árbol abstracto sintáctico asociado a la expresión, es muy sencillo evaluar la lógica detrás de ese árbol sintáctico. Y eso es bastante bonito porque el árbol sintáctico en este caso yo podría, corriendo este pedazo de código, saber cuánto vale la expresión. ¿Listo? Entonces, claro, esto es mucho más sofisticado que ponerse a hacer un evaluador de expresiones como el que hicimos, como el que podíamos hacer con Bison. Recuerden que la diferencia entre este y el anterior es que en el anterior, mientras se activaba una regla en la gramática, yo implementaba una lógica. Acá ya tengo toda la lógica almacenada en estas estructuritas de datos, en esta estructura en particular, y recorro la estructura de datos para poder eh, implementar la lógica. ¿Listo? Y eso pues le da a uno unas ventajas. ¿Ok? Entonces, otra cosa que uno puede hacer que es, digamos, curiosa, pero es bastante interesante, es que uno puede, por ejemplo, imprimir el programa, mejor dicho, volver al código inicial desde la estructura de datos. Y es bastante chévere. ¿Por qué? Entonces, o cómo, lo que puedo hacer es recorrerlo en el otro, en otro orden, en in-order. ¿Listo? Entonces, si se acuerdan, cuando uno cambiaba de pre-orden a in-order, lo que cambiaba era el orden en el que visitaba los nodos, ¿no? Entonces, miren aquí, eso es lo que cambia en el recorrido. ¿Listo? Y lo que estamos haciendo acá es literalmente recorriendo este árbol de acá y reconstruyendo el código asociado a ese árbol de ahí. Entonces, si ustedes hacen el recorrido in order de este, como están tan callados, ayúdenme a hacer el recorrido in order de nuestro parse, de nuestro árbol. ¿Cómo se vería el recorrido in order del árbol? Computer Science, ¿cómo se ve el recorrido in order de ese árbol? Eso es una cosa que uno no debe saber aquí como Computer Science. Bueno, como mejor dicho, si ya está a estas alturas de la vida aquí, ya debe saber esa vaina y con eso uno duerme porque eso es con lo que nosotros comemos. De eso van a vivir ustedes. ¿Cuál es el recorrido in order de ese árbol de ahí? De ese árbol abstracto. ¿Cuál es? ¿Escuchan? Daniel, dale. Sí, es value 10, después va add, después Ujú. va value 20, multiply y value 30. Ok, listo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuál es primero? Value 10, in order, ¿no? In order, sí. Sí, value 10. Value 10, sí. Después, Después va add, value 10, add, sí. después va value 20, Value 20, sí. sí, ¿Este? sí, Entonces, aquí multiply. sería, pero si ven como lo que está diciendo Daniel, él dice 10 más 20. ¿Por qué? Porque es que en este case de acá, en este switch, si él encuentra una expresión value, simplemente escribe 10, escribe el valor. Si encuentra add, entonces él evalúa este switch y dice más, ¿cierto? 10 más 20. Ok, 10 más 20. Pero pilas porque acá antes le puso un paréntesis. Entonces él abrió un paréntesis, literalmente escribió 10 más 20 y cerró paréntesis, ¿cierto? Después, ¿qué seguiría? Después el multiply Multiply, y, ok, y ahí value 30. listo. Entonces sería 10 más 20, no, paréntesis, 10 más, no, de hecho es paréntesis, paréntesis, 10 más 20
Cierro paréntesis, multiplico 30. ¿Listo? Entonces, este código de acá nos reconstruye el código que escribió el programador, bueno, con un montón de paréntesis, eso sí, desde la estructura, desde el árbol abstracto sintáctico. Entonces, el árbol abstracto sintáctico es bastante poderoso, gracias, Daniel, porque ahí está la lógica, ¿no? La podemos evaluar, entonces aquí se está ejecutando el código, aquí está el programa, o podemos hacer cosas bastante locas como reconstruir el código. Y van a ver que son cosas bastante más locas que esas. Ya lo vamos a ver, que es chévere esto. Pero digamos que ya entendimos. Entendimos en el sentido de que si nosotros usamos bien Bison, podemos escribir nuestro programa como un árbol. Importante, perdón, pero esos son los mensajes que toca llevarse para la casa. Los programas son árboles binarios. ¿Listo? Y si son árboles binarios y yo sé estructuras de datos, yo puedo hacer cosas así súper bacanas con los programas. Ok, eso es bastante chévere. Entonces, pues digamos aquí, hasta ahorita lo que tenemos son árboles que nos explican un pedazo de un programa, ¿cierto? Pero los programas son más sofisticados que eso. No solamente son expresiones, ¿no? Porque ustedes dirán, pero nos la hemos pasado hablando de expresiones y molestando con las gramáticas de las expresiones y estas cosas, pero ¿dónde está el sabor de esto? Porque un programa hace más cosas. Aquí está el sabor. En el árbol de sintaxis abstracto, en la Abstract Syntaxis Tree, yo puedo meter otras cosas que ya conforman un programa, un lenguaje mucho más decente. Entonces, todo lo que hicimos hasta ahora nos sirve para llegar a este puntico para entender cómo ya se empieza a configurar un lenguaje de una manera más elaborada. Entonces, ¿qué hay dentro de un lenguaje? Por ejemplo, hay cosas como una declaración. La declaración, las declaraciones son eso que nosotros hacemos en, por ejemplo, en Java. Un entero 5 igual a 7. Un entero A igual a 7, perdón, es lo que estoy diciendo. Entonces, las declaraciones son esa parte de los programas donde nosotros decimos los objetos o sí, pues sí, llamamos objetos. Los objetos que nosotros vamos a manipular dentro del programa. Entonces, podemos incluir, por ejemplo, variables, funciones, constantes. En algún momento las tenemos que definir, sea el lenguaje que sea. ¿Listo? Entonces, las declaraciones le dicen a uno el nombre de lo que, por ejemplo, de la variable, el tipo de variable y el valor de la variable, ¿cierto? Entonces, si yo digo int a igual a 5, entonces yo tengo estas tres cosas. Y eso es una declaración. Y lo que quiero que entiendan es que una declaración no es más que un nodo dentro del árbol sintáctico abstracto. O sea, es otra cosita que le vamos a meter a nuestro arbolito. Así como aquí es un statement, aquí no tenemos declaraciones, pero es un nodito que se llamará declaración. Entonces, las declaraciones también pesan en memoria y en las declaraciones, por ejemplo, yo puedo cometer errores, porque yo puedo decir entero a igual a 6.0. Entonces, ahí yo tengo que resolver una tarea que se llama verificación de tipos, que hace parte del análisis semántico y decir, ah, pilas, los tipos no coinciden porque usted está hablando de un entero, pero le está tratando de meter un flotante. Listo, ya estamos metiéndonos en la carne de lo que hay por dentro de los programas, es bastante chévere. Una declaración en abstracto es un pedazo de programa que tiene nombre, tipo y valor. Esas cosas son válidas, por ejemplo, nombre, tipo y valor para las constantes. Entonces yo defino una constante y tiene un nombre, un tipo y un valor, y después uso el nombre para poder referirme a esa constante. Una variable, se llama nombre, tipo y valor, pero las funciones también tienen nombres, tipos y valores. ¡Wow! Claro, pues yo defino una función, tiene un nombre, def, por ejemplo, si es Python def, suma, es el nombre, y tiene un tipo, que es de tipo función, y tiene un valor, bueno, unos valores, no más valores. ¿Listo? Entonces vemos cómo se meten los valores dentro de las funciones, pero en abstracto, las funciones son un nodito por allá, de un tipo, así como definimos acá el tipo expresión, podemos definir el tipo declaración. Ahorita lo vamos a hacer. Tenemos los statements. Los statements son las sentencias o son acciones que pueden cambiar el estado del programa. Entonces, ¿cuáles son los statements que nosotros comúnmente utilizamos, no? El programa lo escribimos, cuando escribimos un programa, un lenguaje declarativo, cualquier lenguaje, tenemos declaraciones, declaramos cosas y después esas cosas las empezamos a manipular a través de ciclos, a través de condicionales. Entonces, el cuerpo de nuestros programas van a estar conformados por loops, por condicionales y eventualmente por funciones de retorno
este es un lenguaje, ¿no? Este no es, este es un lenguaje, digamos que lo que debería tener, lo que tiene un lenguaje prototipo, ¿no? Yo no estoy diciendo que todos los lenguajes tengan esto, o algunos lenguajes tienen más cosas. Por eso hice la aclaración de que la abstract sintaxis tree depende del diseño del lenguaje que yo tenga. Entonces, si yo puedo hacer lenguajes con otras cosas, sí, lo puedo hacer sin declarar constantes. ¿Por qué? Porque se le dio la gana de hacerlo sin declarar constantes. ¿Listo? Pero este es una definición, digamos que muy general que es válida para muchos lenguajes. Entonces, ¿qué es un statement? Un statement también es una cajita que yo le puedo colgar dentro del abstract syntaxis tree. Y ahorita vamos a ver cómo la definimos, ¿listo? ¿Y qué es una expresión? Ya la definimos. Una expresión es una combinación de valores y operaciones que se evalúa de acuerdo a reglas específicas y nos da un valor. Nos puede dar un entero, un flotante, un string. Y en algunos casos puede tener efectos laterales cambiando el estado del programa. No se preocupen por eso. Pero las expresiones ya las definimos, ¿no? Entonces, ¿qué es una expresión desde la perspectiva de la abstract sintaxis tree? Es un nodito de estos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una declaración? Pues un nodito de estos. ¿Qué es un statement? Un nodito de esos. Entonces, todo el juego va a ser construir esos noditos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve una declaración? Entonces, digamos, supongamos que tenemos un lenguaje, entonces en un lenguaje decimos, por ejemplo, B es booleano. S es un string que va a tener como valor el hello. Este no es un lenguaje particular, se llama es una definición de un lenguaje cualquiera. No, cualquiera no, un lenguaje particular. F es una función que va a tener unos argumentos y que va a ejecutar una lógica. ¿Listo? Entonces, estas tres cosas son definiciones, perdón, declaración. ¿De qué? De variables, de constantes o de funciones. Entonces, recuerden que aquí estamos pensando en abstracto. Entonces, eh, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a representar esto? ¿Cómo vamos a representar este pedazo de programa? Lo vamos a representar a través de unos noditos que van a hacer parte del árbol de sintaxis abstracto. Entonces, tenemos que crear y definir los noditos. Entonces, estos son noditos de tipo declaración. Ah, bueno, ¿qué tiene una declaración por dentro? Pues tiene un tipo de declaración, tiene un valor, tiene, esto es para, bueno, estos son los statements que tiene dentro de la declaración. Podría tener un statement adentro de la declaración. Y aquí hay algo que es importante y es una lista, un apuntador a la siguiente declaración. Ya lo vemos acá. Entonces, bueno, y tiene un nombre, ¿no? Yo estoy declarando, declaración, esto al final es una declaración. Piénsenlo como en estructuras de datos. Entonces, yo al final, esto lo quiero representar con alguna estructura de datos. Entonces, o piénsenlo como en orientado a objetos. Yo me creo el objetico declaración y a una declaración le pongo unos atributos. ¿Qué atributos le pongo? Pues los que necesite para modelar la declaración. Entonces, cuando creo esto de acá, yo creo el objetico declaración, que por ejemplo en este caso tiene un nombre, B, un tipo que es booleano, no tiene valor, no tiene código, pues esto estaría apuntando pues a otro lado por ahora, para simplificarlo. Y acá, después de una declaración, va otra declaración. ¿De quién? De S, que es un string, que tiene dentro el valor hello. Después va otra declaración. ¿De quién? De F, que es de tipo función, retorna un entero y acepta un entero como argumento y tiene un código adentro. ¿Listo? Entonces, eh, de nuevo, como en orientado a objetos, es bastante bonito, ¿no? En orientado a objetos yo puedo abstraer la noción de declaración y todas estas tres cosas casarían dentro de la clase abstracta o dentro de la clase que modela las declaraciones. Y una clase de declaraciones podría tener estos atributos. Y no hay ningún lío, ¿no? Entonces, igual que antes, yo puedo hacer una función que me permita construir declaraciones. Entonces, importante acá, una declaración ocupa espacio en algún lado, ocupa memoria, y aquí simplemente les pasamos los valores de la declaración. ¿Listo? Entonces, así podemos modelar el componente de un programa relacionado, o los componentes de los programas relacionados con declaración.
Importante destacar acá, las declaraciones mientras las vamos construyendo, les vamos a decir, diciendo, miren, aquí usted declaró algo, lo siguiente que declaró fue este, lo siguiente que declaró fue esto. ¿Listo? Entonces aquí nos queda un arbolito, ¿cierto? Si solo tenemos declaraciones, es un arbolito. Entonces me dirán, es una lista. Pues sí, pero eso es un arbolito. ¿Listo? Entonces, atentos acá porque, por ejemplo, aquí adentro, por ejemplo, está este código. Este código va a apuntar a un return, pero aquí hay un pedazo de lógica, una expresión. Entonces, a esto literalmente le voy a colgar los hijitos correspondientes. Por ejemplo, como acá. Aquí yo creo las variables, un operador binario, las variables. Yo le cuelgo a eso los hijitos. Entonces, cada una de las cositas que yo escriba cuando haga código, cuando escriba código, las expresiones, las declaraciones, cada una de esas cosas va a ser un nodito dentro de mi árbol de sintaxis abstracto. ¿Listo? Entonces, ya sé cómo hacer declaraciones, por lo menos cómo modelarlas en abstracto. Otra cosa que necesito modelar es las sentencias, los statements. Ah, bueno, cuando tengo un programa, yo tengo sentencias que pues, básicamente me indican lo que tiene que hacer el programa, lo que va cambiando el estado del programa, loops, condicionales o funciones de retorno. Entonces, ¿qué es un statement? Aquí vamos a hacerlo, digamos que en extenso. Entonces tenemos diferentes tipos de statement. Un statement sería como la clase abstracta que modela las sentencias. Y aquí tengo los atributos, ¿no? Entonces puedo tener un tipo de statement. ¿Qué statements pueden existir en un programa? Por ejemplo, en este lenguaje. Pueden existir, por ejemplo, statement de expresiones. Esto es interesante. Statement de if y else, ¿no? Aquí yo tengo una condicional. If, else. ¿Listo? Tengo force, tengo print, tengo statement de declaraciones, tengo returns, tengo bloques. ¿Ok? Eh, entonces, cada una de estas cosas tiene una definición, ¿no? Entonces, una declaración local. Entonces, por ejemplo, cuando yo represento una función en un lenguaje como Python y dentro declaro variables, adentro literalmente debo tener algo parecido en algún lado en mi árbol abstracto, debo tener statements que apuntan a declaraciones. Si adentro tengo lógica que evalúa expresiones, pues voy a tener noditos de expresiones. Si tengo una condicional, pues voy a tener noditos de if y else. ¿Listo? Y estos noditos de if y else, ahorita vemos cómo, qué tienen por dentro, ¿no? Tengo force, tengo print, bla, bla, bla. ¿Listo? O lógica que pueda meter en bloquecitos. ¿Listo? Si uso bloquecitos. Entonces, mm, aquí lo que hay que entender de esto es que aquí estoy modelando las sentencias correspondientes a un programa. Un programa es un montón de sentencias, una detrás de otra. Cuando uno ve en Introducción a las Ciencias de la Computación, le dicen a uno los statements del programa. Entonces uno como que asume que eso es mágico y existe, pero es que literalmente aquí es cuando nosotros nos encontramos que todas estas cosas viven en memoria, tienen un sentido particular. ¿Listo? Entonces, en la clase que modela los statements, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, aquí, importante, el body. Un statement, por ejemplo, un if puede tener o un for puede tener un body. Si es un else, puede tener un else. Eh, Tiene un apuntador al siguiente statement. Un statement después de otro, después de otro, después de otro, y los vamos enlazando con estos apuntadores. Puede tener una expresión, eh, puede tener una declaración, etcétera. Entonces, podría ser una declaración, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto se usaría si el statement fuera de expresiones. Esto se usaría si fuera de tipo declaración. Y esto de acá es como el pedazo que apunta a otros statements. Entonces, piensen, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo bacano, que cuando nosotros tenemos un programa, lo que tenemos son statements, por ejemplo, un if tiene otros statements adentro, y si tengo otro if, esos tienen otros statements adentro. Y a través de esto lo puedo modelar, sin perder de vista que esto sigue siendo un árbol. ¿Ok? Entonces, como siempre, puedo tener una estructura para crear statements. ¿Por qué es importante definir esto? Porque estas las puedo utilizar aquí atrás para poder construir mi árbol abstracto sintáctico cuando utilice mi Bison. ¿Listo? Entonces, así se ven dos árboles de pedazos de código. Así se ven sus programas. Así se representan internamente. Si X menor que Y, esta lógica, si no, esta otra lógica. ¿Qué es esto? Un statement de tipo qué. If else.
¿Qué tiene? Una expresión asociada al if, tiene un body, que es print, y tiene un else, que es print y. ¿Listo? Esto de acá, reitero, esto de acá tiene una expresión, entonces esto literalmente tiene colgado, es un ojito de tipo expresión, que tiene una expresión de tipo value, que tiene un, ¿vale? No, ahí no tendría un value, tendría una expresión con X y una expresión con Y. De alguna manera lo tenemos que representar ahí. Y lo mismo para un for, así se ve un for. Entonces, ¿un for qué es? Es un nodito que tiene adentro los componentes del for, ¿ok? Entonces, vemos que ahí es cuando está lo chévere porque ya cuando uno los tiene ahí ya uno sabe y sabe exactamente qué es lo que está haciendo el programa. Ok, entonces así podemos escribir statements eh, y las expresiones ya las habíamos visto, solo que digamos que en un lenguaje más general nosotros podemos incluir más tipos de expresiones. Si se acuerdan acá, antes habíamos incluido expresiones de suma, resta, división, multiplicación y value, pero podemos extender esto para que considere más tipos de expresiones. Por ejemplo, literales enteros, literales strings, etc. Y esto sigue siendo la misma estructura de las expresiones. Creo mi función createExpression y aquí puedo crear funciones para creación de distintos tipos de expresiones. Si necesito crear un entero, un booleano, un char, un string, él me va, simplemente le paso el argumento acá y él me retorna los noditos. Entonces, por ejemplo, cosas que son interesantes acá. Eh, la negación. Entonces tengo una expresión negación. Entonces simplemente meto, como la negación es un operador unario, simplemente me creo algo que es binario, este lado lo pongo a apuntar a cero y aquí meto la expresión, el argumento de la expresión, llamémoslo así. Pero yo ya sé que aquí hay una negación. ¿Listo? Si tengo una función que es una expresión llamada que tiene a este lado el nombre y a este lado tiene un arreglo, miren, tiene como un arreglito, como una lista del primer argumento, del segundo argumento, del tercer argumento, ¿listo? Y al lado izquierdo le voy poniendo las expresiones correspondientes a la expression name, o sea, las variables que nosotros vamos eventualmente a, a, a evaluar. Entonces, así vamos a representar, bueno, así en general se puede representar una función. Entonces, ¿qué es una función? Piensen en eso que es bien bonito. ¿Qué es una función? Una función es el nombre de la función más una lista, porque queda una lista de los argumentos que yo tenga. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quiero si quiero declarar eh, matrices. Entonces, ¿cómo declaro una matriz? Tengo una expresión llamada subscript, una expresión particular, y tengo acá el nombre, por ejemplo, de la matriz y aquí el subscript que me está sacando. Entonces, esto es, digamos, para que se empiece para que ustedes empiecen a entender que cada uno de esos cosas que escribimos cuando hacemos un programa, al final tiene alguna representación y alguien tiene que decir esto corresponde a un objeto de tal tipo. ¿Ok? Y, y con esos objetos, perdón, uno puede hacer cosas como hablar la lógica. Ok, uno puede hacer cosas más sofisticadas, ya sabemos cómo declarar, cómo representar las declaraciones como nodos del árbol, cómo representar los statements como nodos del árbol, cómo representar las expresiones como nodos del árbol, y de hecho puede representar tipos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un tipo pensando en un abstracto? Un tipo tiene un tipo, puede tener subtipos y puede tener parámetros. Los tipos pueden ser, por ejemplo, en estas categorías de acá. Y con eso yo puedo, por ejemplo, declarar el tipo booleano. Entonces, cada que tenga un booleano, yo puedo tener un nodito asociado al booleano. Simplemente quiero que vean esto de acá, ¿no? Entonces, un booleano, aquí tendría, cuando yo digo el tipo, algo es de tipo booleano, en mi declaración yo decía algo es de tipo booleano, entonces esto apuntaba a un tipo. Entonces, acá adentro había un booleano, y un boolean al final lo vamos a representar de esta manera, con otro nodito. Todo queda representado con noditos. Esto también es otro nodito. ¿Listo? Si quiero representar un arreglo de enteros, pues lo puedo representar como un tipo arreglo. ¿De qué tipo? ¿De qué subtipo? De enteros. ¿Listo? Si quiero hacer un arreglo de arreglos de enteros,
Por ejemplo, si quisiera hacer algo así como una matriz, yo tendría un arreglo que es de subtipo arreglo que tiene adentro enteros. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas sofisticadas que uno empieza a hacer en los lenguajes, que arreglos de arreglos, que arreglos de funciones, todas esas cosas se pueden hacer, en un momento se van a representar, o en un momento se representan como esto de acá. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo bastante curioso. ¿Cómo represento una función? Con con dos argumentos. Entonces, una función es de tipo función, ¿listo? Tiene un subtipo que es entero, retorna aquí un entero, el tipo de retorno. Tiene un nombre, el nombre de la función en ese caso es s, y recuerden que aquí le metíamos como una listica de parámetros. Bueno, en este caso tenemos una lista de parámetros. eh, Hay uno de los parámetros que es c. Aquí está raro. No, aquí es. Aquí hay un primer parámetro, perdón, que es s, y un segundo parámetro que es c. Ahí lo pueden sacar del contexto. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente, que es bastante loco. Por ejemplo, con esta definición, yo puedo, con esa definición que es bastante abstracta, bastante general, yo puedo, por ejemplo, hacer un array de funciones. Yo puedo definir un array de 10 funciones. O puedo hacer una función que retorne una función. O puedo hacer una función que retorne un array de funciones. Si ustedes piensan en ¿para qué sirve esto? No lo vamos a hablar acá, pero de pronto alguno de ustedes lo ha mirado. Si no, búsquenlo. Haskell. Todo lo que tiene que ver con programación funcional, al final se le puede hacer parse con esta cosa de acá. Esto es otro mundo completamente distinto. Entonces aquí uno lo que declara son las funciones, pero este tipo de cosas no las podemos hacer o no las usamos como usualmente, no las declaramos usualmente en programación declarativa, la que usamos en Python, Java y estas cosas. Pero en otros lenguajes, programar de esta manera tiene mucho sentido. Los orígenes de ese tipo de programación están en el cálculo lambda. Recuerden que el cálculo lambda surge, de hecho, un poquitico antes que la máquina de Turing y es cálculo recursivo. Y se prueba lo mismo que la máquina de Turing universal. Y es de Church, ¿no? Entonces, esto es simplemente para que vean que inclusive lo de programación funcional casa dentro de esta definición bastante abstracta de lo que estamos haciendo, los componentes de un programa. Y así se ve al final un programa. Así se ve y esto es chévere. Porque este es el código que ustedes escriben. Entonces ya quedamos en que lo que queríamos era esto de acá. Entonces aquí está el programa, ¿sí lo ven? Una declaración, se llama compute. Si vemos acá, retorna enteros, acá hay parámetros. Podemos hacerle todo el seguimiento a esta cosa de acá. Ahorita les paso la presentación, obviamente. Pero el asunto es que aquí está toda la lógica del programa. ¿Cómo llegamos acá? Haciendo un buen uso de Bison. ¿Cómo? Pues nos toca hacer toda la tarea, ¿no? Declarar todas las estructuras, pensar en cuál es la lógica asociada a cada una de estas cosas. Pero esto lo que ilustra es que efectivamente sí podemos construir nuestros árboles desde el parse LL. ¿Listo? Entonces, esto de acá no es nada raro, lo podemos construir. No lo vamos a hacer porque nos queda tiempo, pero en algún momento lo van a poder construir, lo van a poder utilizar. ¿Listo? Entonces, esto de acá es la magia del asunto. Todo lo que hemos hecho converge por ahora a este punto. Al punto donde arrancamos con código y terminamos con un arbolito que nos representa la lógica de nuestro programa. Y en ese arbolito podemos hacer cuentas, podemos hacer cosas bastante chéveres como estas. Ah, bueno, esto no es. Ah, bueno, este es simplemente código de cómo se vería, este es un código que se ve enredado, pero piensen que aquí está el código de cómo se vería la construcción del parse, ya en un caso general, ¿no? Entonces creamos tipos, creamos parámetros, así se ve la creación de la función. Listo, si la creáramos a mano. Entonces creamos sentencias, creamos expresiones. Aquí está la declaración de esta misma función. ¿Listo?
No se ve tan obvio, pero ahí está. Es como cuando hicimos la construcción de este de acá, esto de acá, pero pues ya no estamos solamente evaluando expresiones, sino evaluando programas completos. Entonces, así se ve si lo hicieran a mano, si construyeran el árbol de sintaxis a mano. Obviamente nadie va a programar así, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, más bien hacer las cosas un poquito más inteligentes y hacemos un programita en Python que sea capaz de ir construyendo eh, mientras vamos llamando las reglas de nuestro lenguaje donde haga match, vamos construyendo el árbol de sintaxis que necesitamos, el árbol abstracto de sintaxis que necesitamos. ¿Listo? Entonces, ¿todo eso para qué sirve? Pues primero para tener una representación ya concreta de nuestro programa. Esto es importantísimo porque ahí sí ya está nuestro programa, ahí ya podemos reemplazar por el código que queramos, podemos hacer cosas bastante chéveres, como por ejemplo esto. Entonces, ¿ustedes han usado Eclipse? ¿Se han usado Eclipse o no? O eso sí es. ¿Sí los conocen? ¿Han programado en IDES? Entonces, digamos que ustedes son de otra generación, a nosotros nos tocaba hacer todo por ahí en la época de nosotros nos tocaba editar en consola, usábamos V, que era lo más sofisticado, pero ahora ustedes usan IDES, ¿no? IDES para programación tipo Eclipse. Sí saben de qué estoy hablando, ¿no? De estas cositas. ¿Sí o no? ¿Sí los han usado? Me imagino que sí. Sí, sí, pues yo no conozco, por ejemplo, Eclipse en particular, pero sí, sí. ¿Cuál usan? Yo hago todo con Visual Studio Code. ¿Visual Studio qué? Sí, Visual Studio Code. ¿Ese? Sí. Visual Studio Code. Ok. Entonces, hay una pregunta que uno como Computer Science, bueno, como la gente le gusta esto, debería hacerse. Y honestamente yo nunca me la había hecho, pero sí debería haberme la hecho en algún momento. Solo que ahora me la hice porque pues, la hice. ¿Ustedes han programado en esto? ¿Ustedes em, entienden cómo hace esta vaina para, por ejemplo, sugerirles que acá hay errores en el código, para darles esta estructura acá tan particular, para decirles, por ejemplo, uno le dice, selecciona una variable, ¿cierto? Yo hace mucho no uso esto, pero yo me acuerdo que uno seleccionaba una variable y le decía, reempláceme esta variable en todo el código, ¿cierto? Uno, por ejemplo, puede usar tags y decirle, este tag reemplácelo por tal cosa. Puede, él, antes de compilar, le dice, aquí puede haber un error. Le sugiere que hay ciertas variables que no se están utilizando, ¿cierto? ¿Qué otras cosas hacen estas vainas? Estos son ambientes de desarrollo y son súper importantes porque le ayudan a ustedes a programar mejor, ¿no? Esto se usa es porque en últimas es una herramienta de productividad para generar código más rápido. ¿Qué más cosas se pueden hacer con eso? Digan ustedes, que son los que lo usan. ¿Qué cosas chéveres? O nada chévere. O simplemente Pues lo usan. Dígame, dígame. también puede, ¿qué iba a decir? Pues, puede verificar variables sin usar, por ejemplo. Ujú, También hay unos que incluso verifican buenas prácticas, por ejemplo, al escribir variables. ujú. Por ejemplo, si uno usa camel case o no, o pone raya al piso. Ese tipo de... Uy, perdón. Ya me está fallando la voz. Pero ese tipo de cosas, digamos, no son magia, ¿cierto? Digamos, uno puede pensar que algo debe estar funcionando. ¿Cuál sería el truco detrás de eso? Eh, ¿Saben cuál es el truco? Estos manes lo que hacen es que construyen el árbol sintáctico abstracto asociado a su código. Y lo que le está mostrando a uno es un IDE para poder manipular el árbol abstracto sintáctico. Entonces, si ustedes lo piensan, ¿qué es toda esta galeta que hablamos hasta acá? Simplemente es una forma de coger el código y pasarlo a esta cosa de acá. Una vez esté en esto, usted lo puede poner bonito, lo puede desplegar. Usted ya sabe, por ejemplo, lo que usted está diciendo el compañero. Usted sabe, por ejemplo, que ciertas variables las tiene que nombrar de cierta forma. Pero usted ya sabe aquí en este código dónde están los nombres de las variables y puede hacer una verificación muy precisa de los nombres de las variables. ¿Por qué? Porque es que aquí en este arbolito que les estoy mostrando está todo lo que usted necesita. Ahí está todo su código.
Entonces, usted puede manipular esto y mostrarlo como quiera. Inclusive lo puede mostrar con una idea tan bonita como esta. Entonces, reparando la clase me encontraron algo bastante chévere, eh, porque yo les confieso, tengo una preocupación grande, bueno, son dos preocupaciones. Una es que estoy hablando de un amigo, bueno, hay varios amigos que trabajan en la industria. Entonces, por ejemplo, hay un amigo que trabaja en Twilio, y hay otro que trabaja en Comure, ya son jefes de ingeniería, ya llevan muchos años, ya son senior allá. Pero entonces me dicen que hay un problema y es que la gente, por ejemplo, utiliza frameworks, y entonces todo está hecho. El problema es que cuando algo falla, si ustedes quieren hacer una paginita web para cierta cosa, pues se bajan un componente, lo pegan, lo chuzan, hacen cualquier cosa de esas. En una tarde tienen un desarrollo que antes le costaba 1 o 6 meses hacer. Y eso está bien desde el punto de vista de la productividad. El problema es que cuando las cosas fallan, la gente no sabe por qué fallan. No sabe cómo arreglarlas porque no sabe cómo funcionan las cosas por detrás. ¿Listo? Entonces, el reto no es aprender a choferear esas herramientas. El reto es poder, primero, entender cómo funcionan esas herramientas y modificarlas para poder corregir los errores o ajustarlas de la manera que uno necesita que funcionen, por ejemplo, de manera más eficiente. Hay una cuestión que ustedes tienen que sacar de este curso, y es que muchos de ustedes, el curso en el momento se puso abstracto y hacemos otras cosas, pero muchas de las cosas que nosotros hicimos durante el curso, las hacemos para entender que por debajo, al final todo lo que hacemos tiene implicaciones. Si yo declaro una función mal, si yo declaro variables y no las uso, pues estoy reservando memoria, aparte de eso estoy ocupando espacio en memoria. Eh, hay cosas que puedo hacer mejor si entiendo lo que está pasando por detrás, ¿listo? Entonces, una de esas cosas es esto de acá. Mucha gente utiliza estos IDEs y ni siquiera sabe por qué, cómo funcionan, ¿no? Una persona curiosa, un buen computer science, debería por lo menos tener en la cabeza cuál es el truco por detrás. Y ya se los dije. El truco es hacer un árbol de sintaxis abstracto. Entonces me puse en la tarea de averiguar cómo se hacía. Encontré con este articulito que ya se me perdió. Aquí está. No tiene enlace. Eclipse, árbol sintaxis. Hasta acá. Ustedes ponen aquí Eclipse, abstract, sintaxis. No necesitan, lo que necesito que entiendan es cómo funciona lo del árbol de sintaxis. Todos esos detalles de cómo se implementan estas cosas no son tan importantes. Esto sí es importante. Resulta que lo que uno hace, y digamos que el gran truco de Eclipse y estas cosas funcionan es porque lo que cogen es el código, por ejemplo, de Java o de lo que sea, piensen en Visual Studio ID y esas cosas, y él hace un parse, ya sabemos que es todo eso. Y el parse se lo hace para generar el árbol, el AST, el Abstract Syntaxis Tree. Entonces, usted le muestra, por ejemplo, eso al programador y el programador, de hecho, puede modificar su programa acá, a este nivel. Es mucho más seguro, usted puede tener control de qué es lo que está modificando, qué no puede modificar. De hecho, usted puede poner snippets o pedazos de código adicionales para que reemplace cosas acá. Entonces, yo lo confieso, yo nunca he programado, pues uno programa en estas herramientas y estas cosas y uno las usa así puro chofer. Pero reflexionando un poco sobre esto, si uno tuviese control sobre eh, cada pedazo de código, entonces, por ejemplo, usted podría buscar pedazos de código que no funcionen tan bien, reemplazarlos por otros. Eso no suena tan descabellado. Buscar, garantizar buenas prácticas en la escritura de código, lo que nos estaba diciendo. Cosas que seguramente en un ambiente empresarial ya usted va a necesitar. Claro, para esto se necesita bastante maña, pero por lo menos saber que existe ya es algo que ojalá les quede a ustedes en la cabeza. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el AST y quitar algunos nodos que sean inútiles y puedo reescribir el código y bajarlo sin cambiar necesariamente la lógica, siempre y cuando pueda manipular bien el AST. Pero es que lo interesante es que el AST yo lo puedo recorrer, puedo imprimir, puedo hacer cosas como estas, ¿no? Entonces, el código no es más que un árbol. Y si es un árbol, yo puedo hacer lo que quiera con ese árbol. Entonces, ¿cómo funciona la cosa acá? Aquí decía, perdón. Bueno, se ve más claro acá. Entonces, empieza por el código. Entonces, al código se le hace parse. El Eclipse ya tiene unas clases que le permiten hacer uno parse del código. Eclipse tiene sus propias librerías allá. Entonces, uno puede usarlas
porque la interfaz le ayuda a que uno use ese código, o las puede usar porque pues, las quiere usar y las usa para su beneficio, ¿no? Eso que le bota el Abstract Syntaxis Tree. Entonces, esto lo pueden hacer a pedal o pueden utilizar esas librerías para que le haga parse, por ejemplo, a código, en este caso de Java. Después usted puede manipular el AST. Entonces puede cambiar variables, puede cambiar lógica, puede hacer lo que quiera porque ya el programa lo tiene estructurado en términos de un árbol. Y después puedo coger ese programa y ¡pum! Volverlo código. ¿Cómo? Por ejemplo, como cosas como estas. O puede simplemente, tiene el nuevo código o puede simplemente ejecutar el programa que usted ya tiene. Si ven el poder que le da esto a uno, ya ahora sí ustedes están en las entrañas de los programas. ¿Listo? Entonces, acá le cuentan qué es el Abstract Syntaxis Tree, cómo se puede hacer el parse acá. Aquí ya no toca hacerlo como nosotros lo hacemos a pedal, como ustedes lo están haciendo, sino ya hay librerías que lo hacen específicamente para Java. Eh, y con eso usted puede tener cosas como estas, ¿no? Puede tener la estructura, este es, digamos que en esencia parecido, tiene la estructura de su programa y puede tener los componentes de su programa. Todas estas cositas al final tienen un sentido cuando usted está programando, pero lo que quiero que vean es que eso no es magia, que lo que hay por detrás es una representación en términos de la AST correspondiente al código que ustedes están manipulando. Y si tienen esa representación y uno es mañoso, puede entrar a hacer cosas como cambiar el AST a su voluntad. ¿Listo? Entonces, esto es una cosa que me pareció bastante curiosa. Eh, y aquí hay una cosa que se puede hacer de la cual ya hemos hablado. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer lints, ¿se acuerda que yo les dije que había una herramienta que se llamaba LINT? Que le servía a uno para verificar errores, comprobación de errores. Uno puede hacer lints o linting, es como la comprobación de errores, directamente manipulando el código, sin necesidad de que uno dependa de esto de acá. Entonces piensen ustedes en un ambiente, esto no se hace acá, en el país. ¿Por qué no se hace aquí en el país? Yo no conozco gente que lo haga, conozco a gente senior, porque es que nosotros no podemos, en muchos casos, cursos como estos, pocas veces se dictan y si se dictan, no se dictan, digamos que no se llega hasta cosas como estas. Un buen curso de, yo sé que nos faltó mucho, pero créanme que aprendí, pues yo aprendí un montón. Em, entonces, hay muchas cosas de estas que existen, pero que es difícil aproximarse o llegar hasta ahí si uno no está dentro de un contexto académico. Entonces, por ejemplo, esto de acá puede tener un montonón de usos. Cuando la gente escribe, imagínese una fábrica de software, usted tiene un montonón de gente junior que no tiene buenas prácticas de programación, que programa, perdón con lo que voy a decir, pero pues como mal, con las batas. Entonces, uno puede ayudarles a que construya mejor código haciendo, por ejemplo, snippets chiquiticos que identifiquen errores comunes de código, que se pillen lógicas que no funcionan bien, que se pillen pedazos de código que sean ineficientes. Y esas cosas se pueden hacer a nivel de los ASTs. ¿Listo? Entonces, se los voy a dejar para que le echen una mirada, porque me parece que es bastante, bastante útil. Encontré este que es para Eclipse y encontré otro para PHP. Y deben haber para más cosas, ¿no? Entonces, uno también en PHP puede tener, es la misma idea. eh, tiene solo que tiene el código, hace el AST y después el AST lo puede modificar para volver al código de PHP más limpio, sin errores, con todas esas cosas que uno quisiera hacer. Entonces, ahí les dejo la duda para que la miren porque me parece bastante, bastante chévere. Les toca aprender a usar las librerías y estas cosas, pero yo creo que esto le puede abrir uno las oportunidades para hacer cosas bastante locas. Ya miramos otras aplicaciones bastante chéveres de esto, pero me parece esto bonito. Entonces, por si después no les paso esto, para que a los que les gusta programar. Esto, lo que les digo, yo en mi vida pensé que cosas como estas se pudieran hacer. El curso me enseñó eso. Ok, entonces eso es bastante chévere, pero aquí hay unas cosas que me parecieron bonitas. Este es Twilio. Twilio es una multinacional así grandísima. Si ¿vieron la noticia del primer Computer Science que se graduó? Los primeros Computer Science. Sí, sí. Ahí estaba Gabriel, que está todavía en Purdue. Entonces, eso es importante, ¿no? Pues tan importante como que se graduaron los dos primeros. Pero se van a graduar, ya se cumplieron los requisitos. Entonces, Gabriel fue estudiante mío durante varios años
Él estuvo en programación competitiva y antes de irse para Purdue, estuvo trabajando en esta multinacional, en Twitter. Estuvo haciendo una práctica allá. Entonces, estuve buscando y me encontré con esto que es bastante, no es tan viejito. Y entonces aquí le hablan a uno sobre cómo usar los ASTs. Estos manes lo que hacen es que programan, tienen paquetes para, por ejemplo, automatizar entregas de correos, publicidad. Eso es una empresa grandísima. Me he intentado explicar, pero no me cae en la cabeza todo lo que hacen. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que me estaba diciendo que ellos están haciendo software que es capaz de automatizar la configuración de hardware en red. Entonces, dentro de las cosas que hacen, es que generan información interesante. Entonces, aquí le cuentan cómo usan ellos, por ejemplo, el AST. Mucho de lo que ellos escriben lo hacen en JavaScript. Entonces, le echan el cuento de siempre a uno, el análisis léxico, ya no sabe a cacho, el análisis sintáctico, generan el AST y tienen code generation, ¿listo? Entonces, ejemplito de qué es análisis léxico, ejemplito de qué es análisis sintáctico, de dar la estructura, y la idea es que uno construya cosas como estas. ¿Listo? Entonces, aquí que tenemos, tenemos la estructura del programa, pero en términos de lo que haría el programa. ¿Listo? Hay una cosa que yo no les nombré acá, pero creo que sí puede ser interesante que lo revisen, es que el intercambio de datos en Internet en general ahora se realiza con algo que se llama JSON. Me imagino que lo han usado. Y también se usa algo que, como el primito, que son lenguajes de marcado. Hay uno que se llama el XML. Por ahí hay un problemita que les puse de XML. El XML es como el texto que uno tiene del XML, lenguaje estructurado de marcado, XML. Estas cosas de acá son XML, se ve como HTML, de hecho es un lenguaje marcado. Eh, pero detrás de esto hay algo que se llama el DOM. El DOM es un arbolito que representa jerárquicamente la estructura de un documento XML. ¿Listo? Siempre se lo estoy nombrando. Entonces, el AST es como análogo al DOM. Es una estructura de memoria que representa los datos que usted tiene. ¿Listo? Entonces, esto es una estructura jerárquica, representa los datos que uno tiene. Este ya sería como una AST. Entonces, ellos, por ejemplo, entonces ponen cosas como eh, generación de código, aplicaciones de los ASTs. ¿Cómo los podemos usar? Ya sabemos qué son esos arbolitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo manipular pedazos de código de manera más segura. Entonces, ustedes se han dado cuenta que no les ha pasado que cuando uno tiene código, entonces uno le dice search and replace, a veces se tira pedazos de código que no tenía que tirárselos. ¿Sí les ha pasado o no? Entonces, por ejemplo, dice search and replace y busca el nombre de la variable y se tira por allá un encabezado. O sea, ¿eso por qué es? O sea, conceptualmente pasa porque lo que está haciendo uno en search and replace es buscando la expresión regular, ¿no? Que haga match con lo que uno está buscando. Pero no necesariamente la expresión regular coincide con la lógica detrás del árbol de sintaxis, del árbol abstracto de sintaxis, porque el árbol abstracto de sintaxis es el programa. Entonces, cuando uno necesita hacer manipulaciones muy finas, por ejemplo, de código grande, piensen ustedes que están haciendo refactoring, no están haciendo cosas donde cogen código y tienen que arreglarlo, código de otra persona y tienen que arreglarlo. Entonces, una de dos, tienen 5.000 líneas de código y se ponen línea de código por línea de código a ver qué está pasando, o, por ejemplo, construyen el AST y reemplazan los pedazos de código que necesitan con la lógica que ustedes necesitan nueva. Pero como hay que hacerlo con cuidado, entonces uno lo que puede hacer es construir el AST y después manipular los pedazos de código que uno necesite. Entonces, por ejemplo, si quedara este i igual a 0, no sé, por aquí nos quedó una condición que estaba rara, supongamos, y eso era un error, un bugcito, y eso nos quedó por allá en muchos fors. Entonces podemos decir search and replace i menos 10 por i menor o igual que 10 y ténganlo por seguro que se van a tirar todo el código. O lo que pueden hacer es algo un poco más inteligente. Hacen algo para representar este abstract syntaxis tree y después reemplazan los pedazos de código correspondientes a la lógica que en realidad necesitan. ¿Listo? Entonces, pues tendrán que hacer algo para recorrer el árbol, pero por lo menos no se van a tirar todo lo que necesitan. ¿Listo? Cuando uno te trabaja con programas más grandes y estas cosas, empieza a volverse pesadilla todas esas cosas. Y estamos hablando de hacer código bien hecho y escribirlo de manera eficiente. Entonces, manipular tokens no es fácil. Entonces, lo que podemos hacer es manipularlos a nivel del abstract syntaxis tree.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos cambiar, aquí lo ejemplifica, cambiamos una expresión, por ejemplo, le podemos quitar esto o le podemos poner lo que necesitemos dependiendo de lo que querramos manipular en el AST. Esa es una idea eh, chévere. Podemos hacer cosas bastante chéveres como ustedes cuando programan en estas librerías sofisticadas, pensemos que programan en un framework, ustedes llaman una librería, pero no solamente coger el pedazo de código y poner ese pedazo de código, eso lo hablamos en algún momento. Entonces, en muchos casos hay que ponerlo con mucho cuidado. Entonces, la gente que hace el ensamble del código, del pedazo de código de la librería, lo que hace es ensamblar o insertar el pedazo de código de acuerdo a los ASTs. ¿Listo? Entonces, la idea es que de ahora en adelante, en la medida de lo posible, por lo menos conceptualmente, ya no pensemos nuestros programas como un montón de código ahí, una, un montón de código que lo manipulamos en Word y estas cosas, sino que si ya entendemos que cada una de esas cosas corresponde a un bloquecito de construcción, eso de pronto nos pueda construir, ayudar mejor a hacer mejores cosas. Por ejemplo, a reemplazar pedazos de código por otros pedazos de código que estén en librerías, a manipular esas estructuras de datos de una manera un poco más inteligente. Acá ellos hablan sobre eso. ¿Listo? Y de hecho ponen una cosa que se llama el AST Explorer. Eh, entonces aquí en el AST Explorer uno pone su código y él lo va mostrando. Ahorita les muestro más bonito. Él le va mostrando cómo se va construyendo el árbol. ¿Listo? Y lo pueden leer en distintas, como hicimos ahorita, lo pueden leer, lo pueden atravesar, pueden hacer lo que quieran con el programa, porque ya lo tienen en el arbolito. Entonces, pueden hacer programas que cojan su código y los pase a otra cosa, haga la traducción, simplemente leyendo de manera adecuada el árbol de sintaxis aleatorio. Pueden modificarlo, pueden hacer cosas bien interesantes. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero ahí, para los que han programado en web, por ejemplo, uno define, por ejemplo, funciones que son como de alto nivel. Y esas funciones al final tienen que traducirse, por ejemplo, a código Java que se ejecute. Entonces, esos reemplazos de esas funciones, por ejemplo, ¿en dónde se puede hacer eso? En ASP se hacía, pues ya la gente no programa en ASP. Pero eso, ASP era una cosa ahí donde uno hacía páginas web. Entonces uno obtenía snippets y eso se reemplazaba por pedazos de código grandes. Eso lo pueden hacer acá con esto de una manera más inteligente que la Topa Tolondra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren este de acá. Yo tengo la función zoom y la puedo ampliar porque esto de nuevo ya son noditos de un árbol y le puedo meter cosas adicionales que necesite. ¿Listo? Eh, pueden imprimirlo, bueno, esto lo pueden leer. Pero realmente lo que me pareció chévere es esto, para que le cacharreen. Ay, que cargue. Entonces, ¿ustedes conocen Code Combat? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí han jugado ahí o no? Ya lo ponemos acá. Estos son Learn new concepts. Seem understandable. At Code Combat, usted lo que hace, technology has transformed the way we learn coding and helped over 20 million students using an intuitive bueno, code si no lo engine conocen, and interpreter that is designed for beginners. It understands the mistakes beginners make. Learning tool. And la idea detrás de Code Combat es que usted puede programar esos muñequitos que están allá a través de, por ejemplo, JavaScript. Entonces la gracia de eso es que él le va corriendo pedacitos de código y le va diciendo, usted cometió errores acá, aquí no, corrija esto, corrija lo otro. ¿Listo? Entonces, eso es un personal ambiente de development. esos For teachers, de programación y bueno, sirve para un montón de cosas en enseñanza. Pero la clave de eso es que usted necesita correr el código pedacito por pedacito. ¿Listo? Entonces, molestando de eso, me encontré con esto de acá. Me pareció bastante chévere. Entonces, por ejemplo, aquí está el código de Python. ¿Sí lo ven? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Es uno que le dice, deme la ST. Ay, ¿qué pasó? Ah, no. Ah,
Solito está funcionando. Algo pasó. Yo lo tenía funcionando acá. Aquí está mi 1 más 1. Aquí está. Aquí. Entonces, por ejemplo, A igual a 4. Entonces miremos el AST de Python. Entonces, mírelo acá. ¿Qué es eso? Eso es un programa que tiene dos declaraciones, dos noditos declaraciones de variables. Tiene una expresión aquí, en algún lado está el 4, no sé dónde. Por ejemplo, print. Acá aparece el llamado a la expresión. Esta expresión de acá seguramente está llamando esta expresión. Tiene que tener un llamado a alguna función, call expression. Toda esta cosa de acá, así se ve un programa. Miren cómo se ve un programa. Así se le ven las entrañas a un programa. Entonces, este es el código que les digo que ustedes ya pueden empezar a manipular. Entonces, ¿qué puede hacer uno acá? Correr el programa pasito por pasito, va viendo cómo es la ejecución del programa. Todas estas cosas son las que se necesitan para, por ejemplo, montar un ambiente que le enseñe a programar a la gente y donde le pueda guiar pedacito por pedacito. ¿Listo? Entonces, aquí pueden tener el AST, lo pueden tener para distintos lenguajes. A ver, aquí ya Lua no lo conozco, pero pueden hacerse sus programitas complejos en Python. Python Factorial Example. A ver si funciona. No lo he probado, pero iremos a ver si funciona. A ver, es escribirlo. Entonces acá tendríamos el programa y tacata. Y miremos a ver. No funciona el print. Ah, ya. Tiene un error de sintaxis acá. Listo. ¿Qué está pasando acá cuando le di correr? Él literalmente va sobre el AST y va ejecutando los pedacitos de código que se necesitan. Aquí está el estado de la memoria, está todo lo que se necesita. Así se ve un programa corriendo por debajo. ¿Listo? Entonces, estos tipos desarrollaron este paquetico, se llama esper.js y lo hacen eso es lo que está corriendo detrás de Code Combat y digamos que es el truco que está por detrás, ¿no? Entonces convierten este AST y sobre la AST hacen las cuentas para ejecutar los pedazos que uno necesite, etc. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas, comentarios de esto? Espero que hay algo más. Ok. ¿Les paso esta presentación? Sí, profe, por favor. Listo. Entonces, what? Listo. ¿Preguntas? ¿Qué sigue? Digamos, ya con esto, ya con ese arbolito, ya nosotros podemos, por ejemplo, preguntarnos cosas como cómo aseguramos tipos. Hay varias cositas ahí que todas son como detalles que se necesitan para implementar un lenguaje, que nos van a enseñar otras cosas y vamos como por ahí.